tal vez quieren estar y no pueden pagar, y entonces creen que tienen que pagar para estar conmigo, y no me gusta verlo de esa manera. Pero bueno, ya se anunció, que sea solo esta vez que lo anuncien, ya no lo anuncien en ningún otro servicio, por favor, díganle a los hermanitos, y ahí nos vemos. Vamos a ver cuál es el menú también, ¿verdad? Quiero decirles que en esta época, pues yo siempre le he tenido un agradecimiento bien profundo a Dios por vida. Doy gracias al Señor por el 4 de junio, 15 de julio, que fue la primera vez que nací, y 4 de junio, que fue la segunda vez que nací. La otra vez que voy a nacer, todavía no sé. Lo que hacía en ese tiempo, hace tiempo, es que durante todo el año apartaba un poquito para que en ese 15 de julio le pudiera llevar un regalo a mi madre, dándole gracias por haber sido el instrumento de Dios, de haberme soportado 9 meses en la panza, y a saber cuántas desdichas que le di también durante mis andanzas. Pero gracias a Dios, creo que al final de cuentas no fue ese el sabor que se llevó cuando se fue de esta tierra. Gracias a Dios. Así que nuevamente les agradezco mucho. Ya no se hable más del asunto, mejor hablemos del mundial. No, del mundial no. Mejor hablemos de la palabra, que es lo que verdaderamente nos interesa. Amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Quisiera hacer oración antes de entrar en este tema, que yo le puse por nombre el camino al arrepentimiento. Pero voy a platicar con ustedes de esto. Lo siento verdaderamente importante, pero vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por tu amor y tu misericordia, tu bondad. Señor, en el nombre de Jesús estamos suplicantes, Señor, de que tú traigas sobre nosotros tu buena palabra, Señor, con un espíritu de revelación, para que nosotros podamos entender en la profundidad, Señor, quiénes somos, qué estás haciendo con nosotros, hacia dónde vamos, y que nos puedas remendar, catartizar, restaurar por medio de tu bendita palabra. Ayúdanos, el plan que tú tienes para nosotros, que es un súper sobre todos los planes, Señor, se lleve a cabo sin la oposición nuestra, que seamos dóciles, Señor, y no obstinados. En el nombre de Jesús, ayúdanos hoy, danos tu palabra apostólica, como siempre te lo pedimos, profética, evangelística, pastoral y magistral. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso al Rey bendito. Primero, yo quisiera hacerle saber que lo que la Biblia dice y lo que yo logro ver en la Biblia del arrepentimiento es ni más ni menos, no el chillar necesariamente. Lo hemos platicado muchas veces. No es el llorar, aunque la manifestación de las lágrimas y de llorar generalmente va acompañando al arrepentimiento. Pero mucha gente llora, hermano, y de todos modos no está arrepentida, ¿verdad? Y algunos confunden el arrepentimiento genuino con el remordimiento a la manera de Judas, ¿verdad? Judas, usted sabe que después de haber entregado al Señor, algunas versiones nuestras dice que se arrepintió, pero no le valió de nada. No, de nada. El arrepentimiento es una situación milagrosa. El arrepentimiento no es cualquier cosa. Si usted verdaderamente ha sentido arrepentimiento, usted debe de saber que ese fue un milagro que se operó en su vida, ¿verdad? Porque el arrepentimiento no le llega a muchísima gente. Incluso yo miro a algunas personas
que cuando los están entrevistando, después de que tal vez tuvieron un fracaso de cualquier índole, dicen, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Y yo digo, ala, ese cuate existe, ¿verdad? ¿Cómo no? De haber convocado a Ronaldinho y a Kaká. Eso es ser obstinado, ¿verdad? Entonces, algunos otros dicen otras cosas respecto al arrepentimiento. Pero para mí el arrepentimiento es un milagro, pero absolutamente. Y dice la Biblia que algunos son beneficiados con el arrepentimiento. Fíjense, por favor, dice la Biblia en el libro de Hebreos que Esaú, aunque lloró, hermano, qué impresionante, aunque lloró y pataleó, no alcanzó el arrepentimiento. Que ese texto es grosero, hermano. No sé si se recuerda usted dónde está, solo para que lo leamos. Claro, eso se le puede dar una interpretación que la podríamos ver, porque hay una interpretación bíblica, ¿verdad? Una traducción, decimos generalmente, pero que dice que él lo que buscaba era el arrepentimiento de su papá. Es decir, él buscaba el arrepentimiento de su papá y no lo logró. No lo logró. ¿Se recuerda dónde está? Pero uno por uno contésteme. Vamos a ver, lo voy a buscar yo ya que usted no me quiere ayudar. ¿Cuál dices, hermano? Hebreos. Gracias, hermano. Mire, Hebreos 12, 17. Gracias, hermano. Porque sabéis, tal vez lo voy a leer desde el verso 16, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Interesante, esta también es otra traducción, interpretación, ¿verdad? Porque aquí está hablando de la bendición, de la herencia, de heredar la bendición, y está hablando del arrepentimiento. Y dice que aunque la buscó, dice la buscó. Mire cómo dice acá, pues no hay ocasión para el arrepentimiento. Eso quiere decir que él no estaba buscando el arrepentimiento, estaba buscando la bendición. Él estaba buscando la herencia de la bendición, no estaba buscando el arrepentimiento. Por eso la palabra él y la dice, aunque la buscó. ¿Qué buscó? La bendición, no buscó el arrepentimiento. Pero dice también que no halló ocasión. Acá. Pues no halló ocasión para el arrepentimiento. O sea que arrepentirse, solo le voy a leer otro versículo, porque el mismo versículo dijimos que era ¿cuál? Hebreos 12, 17. Vamos a ver las diferentes versiones. Bueno, esta BC4 dice y no obtuvo el arrepentimiento. La CST dice, vosotros sabéis que después, cuando se empeñó en heredar la bendición, fue rechazado, ya que por más lágrima viva no logró un cambio de parecer. Qué tremendo, hermano. Es decir, él quería la bendición, pero no logró un cambio de parecer, según esta versión. Yo lo que quería leerle del mismo versículo, a ver si lo encuentro, pero no hay un lugar para penitencia. Esa tiene que ser católica, la Biblia, Nácar Colunga. Sí, pues, no hay un lugar de penitencia ni donde rezar el Padre Nuestro, dice. Vamos a ver.
¿sabe? Y sabía, aunque lo intentó con lágrimas, no logró un cambio de parecer, no logró un cambio de disposición, no logró un cambio de disposición. Mire, pues tener entendido que después, por más que pretendía ser heredero de la bendición, fue desechado, no pudiendo hacer que su padre cambiara la resolución, por más que con lágrimas lo solicitó. Bueno, tal vez lo voy a dejar porque no encuentro el versión, no, en donde dice que su papá se arrepintiera, que su papá tuviera el cambio de disposición y de manera de pensar, y que eso fue lo que él no alcanzó. Pero el punto es que entonces hay gente que no alcanza el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es una bendición. Si usted cuando peca se arrepiente, dele gracias a Dios, hermano. Porque si usted peca y dice, ¿y a mí qué me importa? Lo sigo haciendo, ¿y qué? Así caigo yo, ¿y qué? Entonces las cosas quiere decir que no está operando ese milagro. Ahora, ¿qué es lo que trae este milagro del arrepentimiento? El arrepentimiento es la llave. El arrepentimiento es la clave. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros, hermano, perdone que lo meta usted en esa manifestación, pero lo puedo asegurar, todos nosotros pecamos, fallamos de muchas maneras. Ahora, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, lo dice el apóstol Pedro. Todos nosotros, dice, fallamos de alguna manera. El que no peca en lo que dice es hombre perfecto, dice el apóstol Pedro. Entonces todos nosotros fallamos. Yo peco, tú pecas, él peca, y al hermano le dicen, él pecas. Claro, yo quisiera nunca pecar. Uno de los conceptos del griego de la palabra pecar, como la traducen a nosotros, es fallar en el blanco, errar. Y ahora no fallar, ser impoluto, sin manchas, sin arrugas. Y yo quiero eso en el nombre de Jesús. Yo lo anhelo, lo deseo. Pero sé que tropiezo. Y por eso es que Dios pone hombres a pastorear. Porque para Dios sería muy fácil. ¿Cuántos problemas se hubiera evitado la iglesia si el Señor, en vez de hombres mortales, trajera ángeles, pastores? Ni vehículo utilizarían. De repente entrarían por el techo, se oirían las alas, abran la Biblia, y caíamos todos como muertos. Pero no, viene el Señor y dice, le va a poner hombres con pies de barro. Y yo eso, francamente, le doy gracias a Dios porque me puso a mí también, pero no lo entiendo muchito. Bueno, Rubín le falló también, ¿verdad? Y con él se llegó a la tercera parte. Pero el asunto es que el primero que tiene que estar arrepentido es el que predica. Si el Señor le dijo al apóstol Pedro, hermano, Satanás ha pedido a todos ustedes para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte, le dice el Señor a Pedro. Y tú, una vez que te hayas arrepentido, en otras versiones dice que te hayas convertido, ve y ayúdale a tus hermanos. O sea que por eso es que Dios levanta a los sumos sacerdotes, como en Nehemías capítulo 3, en donde se llamaba aquel hombre el que Dios restaura para que pueda restaurar. Pero el asunto, vuelvo otra vez a la carga, es que necesitamos la bendición del arrepentimiento. Ahora, otra cosa que debo dejar bien clara es que el arrepentimiento no es un... Yo creo que nosotros nos debemos...
razón, porque como le he conversado en anteriores oportunidades, arrepentimiento es una palabra que viene de una palabra griega que es metanoia o metanoeo, que quiere decir cambio de parecer, cambio de manera de pensar. Entonces, si yo cambio de manera de pensar, yo me estoy arrepintiendo. Pero no es tan sencilla la cosa, porque si yo cambio de manera de pensar, ¿qué manera de pensar voy a adquirir? Es decir, ya no voy a pensar que esto es blanco. Entonces ahora tengo que pensar que sea de otro color. Me arrepentí de que era blanco, pero la realidad es que es blanco. Entonces yo tengo que poner mis pensamientos de acuerdo a la realidad. Pero ¿qué realidad? La de Dios. La de Dios, porque hermano, como dijo Shakespeare, según decía Cantinflas, ¿verdad? Este mundo nada es verdad ni es mentira. Mira, le pongo un ejemplo. Perdone que le haya despertado, hermano. Ahí le doy el ejemplo. Ahorita hay un bombardeo en la Franja de Gaza. Y según tengo entendido, hace unas horas empezaron a entrar por tierra. Espero que la noticia no me la hayan dado bien, de veras. Pero entonces esto ha creado una tormenta de opiniones, aún en el mundo cristiano. Unos están a favor y otros están en contra. Uno dice, no, estamos a favor de Israel. Sí, porque somos el pueblo de Dios y de ahí viene. Otros dicen, no, porque está matando. Mi apóstol a la presencia del Señor, 3 de mayo de 1998. Acostumbraba a decir lo siguiente: en una guerra, el primero que muere es la verdad. Lo primero que se muere es la verdad. Y entonces empieza un bombardeo publicitario. Entonces, ¿qué verdad? Es decir, voy a cambiar de manera de pensar, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la verdad. Sí, pero ¿qué verdad? Como dijo aquel gobernante, señor, ¿y qué es la verdad? Porque la verdad era un tema filosófico de los griegos que se lo trasladaron a los romanos. Ahora, ¿qué verdad? Pues la de Dios, dijo una hermana por ahí. Y eso es lo que dice la Biblia en Isaías: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Así como están los cielos de la tierra, pensamientos. Yo tengo que dejar, como preguntarle al Señor, ¿y usted qué dice, papá? ¿Tú qué es lo que piensas acerca de esta situación? Y entonces cuando Él me dice lo que piensa y está escrito en la Biblia, me lo revela por el Espíritu Santo, lo ilumina aquí en la palabra, entonces digo, entonces yo tengo que pensar en igual que Él. Pero para yo pensar igual que Él, tiene que venir un movimiento sobrenatural sobre mi vida. Si no, solo leí. Entonces el arrepentimiento es básico. Hágame favor de decirle que tiene la par, arrepiéntete. Yo sé que algunos se ofenden con eso. ¿Y de qué? Yo no me tengo de nada que arrepentir, yo ya me arrepentí. Ay, hermano, entonces su apellido es Scolari.
Ahora, dentro del milagro de Dios, que se llama arrepentimiento, el Señor opera de diferentes maneras. Hermano, hace unos años leí una noticia, un artículo más que noticia, en donde habían hecho unos estudios. Lástima cómo no guardé eso para ponérselo ahí. Habían hecho unos estudios, oiga bien, que decía que los hijos de los cristianos eran más propensos a arrepentirse que el de la gente que no tenía fe en el Señor Jesús. Pero lo habían hecho con estadísticas y todo. Yo me quedé impresionado porque entonces dije, entonces el arrepentimiento puede ser heredado. Y yo le quiero decir una cosa, bíblicamente se pueden heredar cosas, ¿sí o no? Cosas buenas, virtudes se pueden. ¿Qué heredó? No, de mi mamá no, de mi mamá la heredé yo. De su mamá de él, ¿verdad? Ya bromeamos, ¿ah? De la mamá de él, de Timoteo. ¿Y de quién la heredó? Pues de la abuela suya de ella. Entonces, si la fe se puede heredar así en tercera generación, hermano, no en tercera dimensión, ¿verdad? Sino en tercera generación, y usted se arrepiente. Lo declaramos. Y que caiga la bendición del arrepentimiento. Llamamos al arrepentimiento. Llamamos al arrepentimiento como espíritu de arrepentimiento sobre nuestra nación, sobre nuestra iglesia, sobre nuestras familias. Amén. Fuerte el aplauso al Rey. Pero aquí es donde él le dijo a ella, hermano, la cosa se empieza a poner más cardíaca. Porque entonces, primero tiene que venir algo que dispare la capacidad de arrepentirse. Para salvación, para cambio de dimensión, hermano, para evolución en el cristianismo. Entonces yo miro este versículo, Romanos capítulo verso 4, que usted lo puede ver en las pantallas y en su Biblia, los que trajeron su Biblia. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, ya vio que tiene que haber algo antes del arrepentimiento. Aquí lo que yo miro, y hermano, yo creo que usted también lo ve, es que hay una riqueza que muchos desprecian, porque anteponen la riqueza monetaria, la que se ve, la que se palpa. Entonces rechazan la riqueza verdadera y agarran la riqueza que es pura espuma. Aquí hay una riqueza que es la sino la bondad de nuestro papá. Entonces la bondad de nuestro Padre nos guía, nos toma de la mano
su bondad nos toma de la mano y dice: mijito, te presento al arrepentimiento. Y uno: Dios le bendiga, arrepentimiento. Dios le bendiga, le dice el arrepentimiento. Véngase, venga, Checoncho Papa, le voy a enseñar un montón de cosas. Entonces, si usted tiene esa bondad activa en su vida, usted es más rico que un multimillonario, aunque no tenga ni un centavo. Denle un aplauso al Rey, porque tiene la capacidad de arrepentirse. Y como repito, no cualquier clase de arrepentimiento. No un arrepentimiento a la manera de Judas. Ay, yo vendí al Señor. Ay, aquí están, tiró las monedas. Todavía cada Semana Santa lo andan persiguiendo no sé dónde. Entonces mucha gente solo habla de, fíjense pues, mucha gente solo habla de caer y levantarse, pero no hablan de arrepentirse. El paso para poderse levantar es arrepentirse. Es una riqueza. Entonces, pero ahora aquí viene la cosa, hermano, que tengo que explicar esto un poco más allá. Y respecto a lo que dice el apóstol Pablo, yo quisiera que nos detuviéramos un momentito. Gracias a Dios todavía tenemos tiempo para poderlo hacer. Resulta que es eso de la bondad de Dios. Enfermo por la pura bondad de Dios. ¿Cómo así, hermano? ¿Serio? Reprendo, rechazo, renuncio y reviro en contra. No revire, porque yo tengo escudo de eso que tiene Israel ahora, que no le caen los misiles. Solo que el mío se llama botellita de Jerez. Fíjese pues, puede ser que la bondad de Dios te haga pasar por unos problemas porque todavía no se ha caído el cascarón ese para que sea suavecito para arrepentirte. Entonces dice Dios: ese es mi puro hijo, pero qué mugrero el que lo, híjole, su corazón lleno, el corazón, su corazón, sus oídos están cerrados, sus ojos también, pero es mi ADN. Entonces lo voy a meter en fab, le voy a pasar el estropajo, lo voy a meter en el horno de fuego 7 veces calentado, para que se le caiga toda la basura, y el producto terminado va a ser una obra pero hermosa, de orfebre, preciosa. Esa es la bondad de Dios. Entonces mire usted, le quiero, hermano, aquí es donde él le dijo a ella, ¿va? 2 Corintios 7:10. Mire, recuerde el tema. ¿Cómo se llama el tema? Ahora mire: porque la tristeza es conforme a la voluntad de Dios, produce arrepentimiento. Que conduce a la salvación. O sea, tristeza, arrepentimiento, salvación. Y ya no deja pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, cuando usted está viendo todo esto, tenemos que ver el contexto. ¿Por qué está hablando Pablo de esto? Y aquí tenemos que ver 1 Corintios capítulo 5 y tenemos que ver 2 Corintios capítulo 2. Aleluya. Hágame favor, alguien que me ayude a leer 1 Corintios capítulo 5 y con la Biblia de las Américas, y otro que lea
Segunda de Corintios capítulo 2. Yo les voy a decir a qué hora. Y después vamos a conversar un poquitito más. ¿Quién lo tiene? Tú lo tienes, hermano. ¿Cuál tienes? 5. No, 5 es el que quiero. 5. Segunda de Corintios 5. No, primera. Primera está antes de la segunda. Primera de Corintios 5. ¿Qué verso? El 1 en adelante. Oiga pues. Tiene como título Inmoralidad en la iglesia de Corinto. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Espérese. Mire qué chorchita era ese cuate. Y la cuata también. No sé cuál de los dos era pipa, ¿va? Pero era un incesto. Era un incesto. Y Corinto era un puerto, hermano, en donde había una corrupción enorme. Y el apóstol Pablo les dice, ni siquiera en el mundo se mira lo que se está viendo ahí en la iglesia. Ahora sigan leyendo, por favor. Oiga. Y os habéis vuelto arrogantes o hinchados en lugar de haberos entristecido. Se hincharon. Fueron arrogantes. No se entristecieron. Por eso es que la Biblia dice que el que se entristece por las abominaciones que suceden en Jerusalén, figura de la iglesia, Dios le va a poner un sello, una marca tau en la frente, para que no le vengan todas las cosas malas que le van a venir a todo el mundo. Pero esa iglesia tiene problemas porque no se ha entristecido. En lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esa acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás la destrucción de su carne. Mire, pues se lo voy a parafrasear para darme a entender. Si usted quiere, le va a sonar grotesco, pero se lo puedo asegurar, porque hay que leer todo el contexto. Por eso le digo que tenemos que leer todavía 2 Corintios. Ese bandido, por la bondad de Dios, entréguenlo a Satanás. ¿Cómo así? Sí. Pero ¿y no dice que Dios es bueno? Sí, por eso, como Dios es bueno, tiene bondad y guía al arrepentimiento. Entonces, como este es duro, entréguenlo a Satanás. Y ahí dice, para que su espíritu no se pierda. Hermano, pero se lo entregaron. Primero lo expulsaron. Dije, hermano, ¿quién presenta? Primero lo expulsan por orden apostólica. Una vez que está afuera, le dicen, le quito la cobertura y que se lo chupe la bruja. ¿Se imagina lo que le ha de haber pasado a ese hombre? Solo imagínese. Me imagino, hermano, que lo han de ver hecho pedazos, pero pedazos. Entonces, cuando Pablo, por el Espíritu, nos está dando una lección. Por eso es que yo digo, con anestesia o sin anestesia, ¿cómo quieres el arrepentimiento? ¿Con o sin? Con. Leamos 2 Corintios 2 porque ya muchos se asustaron, hermano. Pero es solo para los duros. 2 Corintios 2. Capítulo 2. 2 Corintios 2.
¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está el micrófono? Por favor, allá con hermano. Bienvenido, hermano Fernando. Está regresando de su posgrado allá en México. Aleluya. Amén. Léetelo, pues. Según de Corintios 2, versículo 1. Pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien entristecí? Y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debiera alegrarme, confiando en todos vosotros de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribo muchas lágrimas, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar. Espérate, ahí está hablando del bandido. Si alguno les causó tristeza, no me la causó a mí, sino que a toda la iglesia. Pero siga oyendo lo que dice ahí. Del bandido de 1 Corintios 5, siga oyendo. Continúo a partir del versículo 5. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, otros más bien deben, no sea que en alguna os ruego que reafirméis vuestro amor. No sé si el siguiente verso, para que Satanás no gane. Es el versículo 11. Para que Satanás no tome ventajas sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Ok, entonces déjeme explicarle con estos 3 versículos. Lo que pasa es que había un hombre que había pecado más allá de lo normal. O sea, ¿hay pecado normal? Sí, hay pecado normal, pero hay pecado que si una vez se sale del huacal. Pero ese ya no se había salido del huacal. Ese se había salido de todo. Entonces viene el apóstol Pablo y dice que lo entreguen a Satanás, porque lo mira muy endurecido, lo mira endemoniado. Entonces la bondad de Dios le dice a Pablo: la única medicina que puede tener se la puede aplicar el diablo. ¿Cómo así, Señor? Le dijo Pablo. Sí, entrégaselo. No te das pena, yo me voy a encargar de él. Y se lo van entregando, y el diablo no lo ha agarrado con mucha fineza, hermano. Codazo, rodillazo, patada, bocarada de sangre. Lo dejó, lo arrastró, lo hizo pedazos. Y cuando ya iba llegando en el humillómetro, así ya iba llegando, entonces el Señor le dice a Pablo: ya está, ya. Porque Dios, aún en el castigo, pone límites. Por eso es que la Biblia dice: no para siempre se trilla el trigo. Por eso es que había órdenes de que los latigazos fueran -1. Como quien dice: voy a marcar un límite, porque si de una vez se ponen a latigar, vas a humillar demasiado a tu hermano. Decía el Pentateuco. Entonces tienen que ponerle un límite. Entonces aquí este hombre que había cometido ese tremendo pecado, viene Dios y tiene que cambiar su manera de pensar, el tipo este. Entonces la única forma es que el tipo, el otro, lo agarre al tipo este, y entre los dos tipos. Y entonces cuando el otro llegó boqueando, ya nadie lo quería, Pablo dice: ya basta, ya. Y la tristeza que sintió de haber sido despreciado por todos ustedes es suficiente. Lo que el diablo le hizo ya es suficiente.
perdónenlo ustedes también y atráiganlo. Entonces, cuando él ya había cambiado su manera de pensar y se había arrepentido después de todo lo que le había pasado, y regresa, fue borrón y cuenta nueva. Que la bondad de Dios puede hacer que uno pase por tramos muy difíciles en la vida. Vaya, se lo voy a poner de otra manera, hermano, porque lo miro no muy convencido. De operar con cada dicha de nacer en oración en ese, y no tuvieron mayor problema, no fueron escandalosos, pero yo le aseguro que muchos tuvimos que pasar el Niágara en bicicleta para poder levantar nuestra voz y nuestros ojos al cielo. Yo no sé qué le pasó a usted, pero yo sé de gente que tuvieron que aceptar al Señor estando en la cárcel. Hasta ahí entendieron. Yo sé de gente que tuvo que aceptar al Señor Jesucristo y se dio por vencida ya en un intensivo de un hospital. Hasta ahí, y volvieron en sí y pidieron perdón. Es decir, la bondad de Dios los guió a ese sufrimiento para que su espíritu, que es lo más valioso, no se perdiera, porque el espíritu es la clave para que el alma no es, sí es importante, pero no como el espíritu y el alma. A veces viene, por eso, hermano, hay cosas que para uno es incomprensible. Dice, ¿por qué no se sana? Han orado por él, le han hecho esto y lo otro y no se sana. Por la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque mientras está ese aguijón, si le lo dijeron a Pablo, que él tenía un aguijón en la carne, y le dijeron, bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Pero él explica por qué. A causa de que me han dado demasiada revelación, dijo, en otras palabras, para que no me hinche eso, por la bondad de Dios me mandó un demonio al hermano. Reprendemos a los demonios. Pero le estoy parafraseando. El apóstol Pablo dice, y literalmente lo que dice es: y para que la multitud de la revelación no me hinche en sobremanera, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que viene y me abofetea. ¿Quién es un mensajero de Satanás? Un chamuco. ¿Para qué lo pusieron? Para que no se hinchara. Entonces era un seguro de vida. Entonces el problema que has estado atravesando, hermano, por favor, míralo como es. Ay, perdón que te traté de vos. Como dijo un hermano, el problema que hace no es, óyeme bien, no es para destrucción. Es porque la bondad de Jehová está sobre tu cabeza. Y Dios se propuso algo. Óyeme bien. Dios dijo, y Dios no es hombre para mentir, Dios dijo: la buena obra que he empezado en ti, lo estoy parafraseando, juro por mí mismo que la terminaré y llegarás a ser perfecto, llegarás a ser perfecta. Lo juro. Entonces Dios te ama. No se olvidó de ti. Ya de, ay, papito, te olvidaste de mí. No.
una gran crisis que tenía. Mi relación matrimonial familiar estaba devastada. Se había terminado. La canción, el himno nacional en esa época era: todo se terminó. Y eso me causó tristeza, mucha tristeza. Ya no le sentís ahora nada. Mi tristeza llegó a tal grado, ya no le sentía sabor ni al guaro, que era lo que más me gustaba. Y por cierto, no sé por qué me gustaba, porque es horrible. Pero no le sentía sabor. ¿Qué esto qué? No le sentía sabor a nada. Y eso me empujó. La bondad de Dios permitió el sufrimiento. Pero el mío tal vez no se puede comparar al de algunos de ustedes, hermanos, que vieron más difícil la cosa. Tal vez con una muerte, un cordero que Dios utilizó. Y que tal vez usted: ¿por qué, Señor? ¿Por qué se murió? Si era inocente, el único inocente de toda la familia era él, Señor, y es el que se muere. Sí, te quiero decir que había otro inocente que nunca pecó y que murió por la bondad de Dios. Y mucha gente, cuando recibe eso, se define quién es verdaderamente, porque se oponen a Dios, maldicen, patalean, blasfeman, apostatan y capacitan y dicen: es verdad, es verdad. Eso me sucedió por la bondad de Dios. Y entonces empieza a generarse dentro de sí mismo el arrepentimiento, el cambio de manera de pensar. Ya no mira las cosas como antes, ahora las mira como Dios las ve. Aleluya. Y entonces aquel hombre se arrepintió. Eso fue lo que le pasó al pródigo. Pero hermano, pero qué difícil. Uno mira la fotografía del hijo pródigo y dice: qué bonito se lo lee, Lucas capítulo 15. Así al balazo nos leemos, los llegaban los comer. Que no sepa que yo soy el que lo está mandando. Decía mi apóstol: eso sería enviarle sándwiches al hijo pródigo. Sufrió el hombre y todos los días oraba: Señor, yo sé que tú vas a hacer algo, Padre. Tú vas a hacer algo, yo sé, yo lo sé, yo lo sé. Y mientras el hijo pródigo, hermano, derrochaba. ¿Qué quieres? ¿Quieres? Tráigale aquí. ¿Qué? No, a mí no me gusta ese whisky. ¿Y cuál te gusta? Es que yo le voy a las Chivas de Guadalajara, así que quiero Chivas Regal. Tráiganle Chivas a este. Yo, no hay problema. De repente le empezaron a rebotar la tarjeta. Disculpe, Su Majestad. Abre cuando uno tiene pisto, hermano. Ay, perdón, mire pues. Todo el mundo donde te ponga, eso no te dé. Pero cuando esté en la quiebra, ay, 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 chacatay. Si te vi no te conozco. Disculpe, rechazan la tarjeta. No puede ser. Si mi tarjeta es Platinum. Pero no solo eso, sino que dice que la tengo que recoger. No, eso no puede ser. Bueno, pruebe con esta otra.
Tampoco. También dice que se la tengo que quitar. Qué raro. Bueno, pruebe con esta otra. Dice que llame a la policía. Y como usted siempre ha dado buenas propinas, este es el único favor que le voy a hacer. Se lo aviso porque ya la llamé. Pero todos ustedes no se van. Cuando pero los otros que pagaron la cuenta, que él les había pagado siempre, hermano, dijeron: vos, qué infeliz ¿verdad? Nos hizo corridín. Ahora, entre todos, lo agarraron, hermano. Empezó a pedir trabajo, nada, no le dan trabajo. Ay, Dios mío. Un día llegó un cuatío que apacentaba cerdos. Mire, me da permiso, yo le cuido los cochinillos. Se le quedó viendo. No tengo para darte, no tengo para pagarte ningún salario. Se lo hago gratis. ¿Ha estado en un lugar en los cochinillos? Hermano, ¿huele bien o mal? Hermano, si con el chucho que usted tiene en su casa, ¿cómo huele de su casa? Uno solo entra y dice: ah, que hay más de 2 chuchos. Ahora imagínense un chiquero y aquel cuatío que era pirurris ahí, ahora ahí. Pero no te va a pagar nada, de una vez te digo, no te va a pagar nada. Solo te va a permitir que estés ahí porque los coches tienen ahí para cuando cae la lluvia, entonces los protege la lluvia. Sí, está bien, está bien. Y él pensaba, aunque sea de lo que le traen a ellos, como algo. Pero dice la Biblia, pero nadie le daba, ni eso le daban. Y entonces la bondad de Dios. Porque ahora es la pregunta, ¿usted cree que eso era bondad de Dios? Pero parece bondad de Dios. No parece bondad. Parece la ira de Dios. Entonces, él empieza ahí y cambia su manera de pensar. Lo voy a parafrasear. Pero qué animal. Oink, le decía al otro. ¿A qué te refieres, Willis? Pero qué animal he sido. Ah, bueno, dijo el cochito, ya dejó de protestar. Si en la casa de mi padre el siervo, el nuevo, come abundantemente. Y ya está tocando. Me levantaré. Eso está aquí, porque no se ha levantado, está aquí. Cambio de manera de pensar. E iré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pues no tengo a dónde ir. Hazme como uno de tus jornaleros. Le costó, hermano, porque cuando él tenía dinero había comprado un ticket en primera clase para irse lejos, muy lejos. Se le perdió el ticket de regreso y ahora ¿cómo regresaba, hermano? Le costó regresar, porque la regresada cuesta, no va a creer que no cuesta, pero si hay un arrepentimiento uno regresa. Pues empieza ensayando todo el camino. Cuando lo ayúdame, Señor, ay, por favor. Y si me encuentro con, si yo me
peleé con él antes de venir. En eso fue llegando a la casa y el papá estaba viendo. Orando está el papá en la ventana. Señor, bendice a mi hijo. De misericordia, acuérdate las promesas, todo lo que ha pasado el muchacho este, Señor. Acuérdate que creció sin su mamá. Porque habla del papá del hijo pródigo, pero no habla de la mamá. Señor, por favor. Y de repente empieza a ver, allá viene uno. Pero no ha de ser él, porque ayer me confundí también y antier también. Todos los días lo esperaba. Además pero sí se parece un poco. Trágame los largavistas. Parecería que sí. Ya se salió a la puerta el papá. Y en eso le vio el camino, hermano. Usted sabe que el camino, hermano, yo cuando veo los hermanos me siguen, digo yo, ala, iba así camino, Padre Santo, por favor, cámbiame mi caminar, Señor. Ahorita estoy caminando así como hacen en las pasarelas ahora. Entonces Él dijo, Él es. Y empezó a gritar y el papá ya no esperó, salió corriendo. El hombre venía como el que anda entre la miel, algo se le pega, y él había estado con cochitos. Venía muy sucio. Al papá no le importó eso. Lo besó. Pero esto pues mira, que es conforme a la voluntad de Dios, un arrepentimiento que conduce a la salvación. Si has estado viviendo una disciplina fuerte, es porque eres hijo. Porque si haces cosas malas y no te pasa nada, con todo respeto, el tal es un bastardo. Eso no lo digo yo, lo dice Hebreos. Si a alguien le pareció muy fuerte lo que dije, lo dice Hebreos. Pero si está triste, si está entristecido, si hasta se le demudó el semblante, hermano, hasta los cachetes los tiene colgando ahora. Es porque esa tristeza te está conduciendo al arrepentimiento. Entonces, bendito Dios por la tristeza que proviene conforme a la voluntad de Dios. Rechazamos la tristeza del mundo, la rechazamos en el nombre de Jesús. Pero la tristeza es un paso previo, es un camino hacia el arrepentimiento. Dale un aplauso al Rey bendito. Ahora, recuerda, el arrepentimiento conduce a la salvación, sin dejar. Y la tristeza de Dios conduce al arrepentimiento. Esaú es un milagro si alguien se arrepiente. Cada vez que alguien se arrepiente, es un milagro. Yo quiero pedirle a los hermanos de la alabanza que suban acá. Y quiero decirle a usted que necesitamos arrepentimiento. Preocúpate mucho si después de haber cometido una grave falta te justificas y no buscas el arrepentimiento. Preocúpate mucho. Pero si cada vez que oyes una palabra dices, ay, me está hablando el Señor otra vez, entonces es la bondad de Dios. Y como bien dice el himno que está ministrando mi hermano, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Si hay alguien
que le ha fallado al Señor y está profundamente arrepentido, mire, estoy terminando unos minutos antes para poder ministrar esto. Si hay alguien que le ha fallado a Dios, aquí al frente, incluso que aquí adelante se identifica y dice: yo estoy aceptando a Jesús. Pero aquellos que han recibido hoy el regalo del arrepentimiento, acérquense. 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 Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Debes de saber que Jehová no te va a rechazar, porque está escrito en la Biblia que el corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Y por eso estoy haciendo un tiempo, todavía viene mucha gente hacia el frente antes de orar. Por eso estoy haciendo tiempo, esperando que vengas. Este es tu momento. Si te sientes arrepentido, debes de saber que es un milagro de Dios. Y si eres hijo, Él te va a dar ese arrepentimiento hoy o mañana, o pasado, o algún día. Pero que va a terminar Él la obra, la va a terminar. Voy a esperar a los últimos que están viniendo. Los que no alcanzan a llegar aquí, por favor, quédense ahí en los pasillos y arrodíense ahí. Hasta ahí van a llegar los hermanos a orar por ustedes. Padre cielo y en todo lugar. Desde anhelando que regrese todo tu pueblo. Sabemos que hay mucho pueblo que aún no regresa, pero también entendemos que algunos alegran tu corazón obedeciendo y regresando. Gracias por dejarnos ver eso, Señor. Pero ahora te venimos a decir: aquí estamos nosotros. Sabemos que necesitamos un cambio de manera de pensar. Necesitamos un milagro hoy, Señor. Y yo llamo al arrepentimiento sobre mi vida. Yo llamo al arrepentimiento sobre la vida de los míos, de mi familia. Yo llamo al arrepentimiento sobre la vida de todas las ovejas que me has puesto a pastorear. Yo llamo al arrepentimiento misión que me has puesto a cubrir como apóstol. Yo llamo al arrepentimiento a toda la nación, porque sé que es un milagro poderoso. Por favor, Señor, espíritu de arrepentimiento sobre tu pueblo. Espíritu de arrepentimiento sobre tu pueblo. Tú, Señor, lo prometiste y sé que lo cumplirás. Enviaré a mi siervo Elías, dijiste. Enviaré a mi siervo Elías. Él restaurará todas las cosas. Y sabemos que Él porta, lo persigue un espíritu de arrepentimiento para ministrar a cada uno del pueblo del Señor. Perdonan nuestras faltas, nuestras iniquidades. Perdona nuestra frialdad. Atráenos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Danos el milagro hoy del arrepentimiento que descienda sobre todo tu pueblo.
un espíritu de arrepentimiento poderoso que nos cambie de una vez por todas